Bien, vamos a hacer una vista rápida de los 4 flip-flops que hemos estudiado hasta ahora. Como ya lo hemos estudiado y los hemos analizado cada uno en detalle, incluso tienen unos videos para poder recordar, voy a hacerlo esto rápido. Pero esto nos va a permitir para que cuando ustedes lo revisen puedan comparar uno con otro y puedan grabarse estas tablas de verdad. Es importante que nos grabemos estas tablas de verdad porque nos va a ayudar para lo que viene a continuación, los circuitos que vamos a hacer a continuación. Bien, tenemos aquí el flip-flop RS. El RS tiene dos entradas, este es RS sin reloj, este es el RS con reloj. El RS sin reloj nos decía bien fácil, cuando tenemos 00 significa que esto es la memoria, ¿verdad? Pero esta es la memoria del estado anterior y tenemos que M es igual al estado anterior. ¿Cuál es el estado anterior? El estado anterior de Q, como se encontraba el flip-flop antes de que nosotros coloquemos estos datos, ¿no? Se borra la memoria. Recordemos también que set, cuando set está en 1 y R está en 0, asigna un 1 a Q. Rapidito, veamos que cuando set es 1 y R es 0, entonces Q se vuelve 1, sin importar lo que pase. En todos estos, ¿ya? En todos. set es 1, Q es 1, así, de arranque. Y cuando R es 1 y C es 0, pone a 0 la salida. Entonces, este es el detalle que nosotros tenemos que tener presente. Cuando Z es 1, Q es 1, sin importar lo demás. Cuando Z es 1, Q es 1. Y cuando R es 1, Q es 0, porque resetea o pone a 0 la salida. Este es el valor indeterminado, ¿verdad? El valor indeterminado. O sea, podríamos ponerle I para que podamos entender con él, con esta leyenda que tenemos aquí. I es igual a indeterminado. ¿Por qué indeterminado? Porque no sabemos lo que vaya a pasar. Entonces, 1, 1 es como nuestro estado prohibido. No debería ocurrir 1, 1, porque no sabemos lo que va a pasar en la salida. Q niega, este sería como N negado. Si Q es 1, Q negado es 0. Si Q es 0, Q negado es 1. Esta es nuestra tabla de verdad del flip-flop RS. Entonces, estamos ahora el flip-flop RS, pero ahora con reloj. Le aumentamos el reloj. Como le aumentamos el reloj, entonces tenemos el estado anterior. Este estado anterior de acá, ¿no? El M del estado anterior, ahora lo estamos colocando aquí. ¿Quién hace que el estado anterior pase a ser ahora un nuevo estado? El reloj. Cuando el reloj cambia de 0 a 1, porque recuerden que son pulsos cuadrados que suben y bajan, entonces cuando el reloj cambia de pulso bajo a pulso alto, entonces en el pulso bajo Q es el estado anterior y en el nuevo pulso alto es Qt más 1, o sea, el nuevo estado. Q en el presente y este es Q en el pasado. Entonces, cuando Q es 0 en el pasado, recuerden, este es el estado anterior, cuando Q es 0 y R y S son 0, 0, entonces Q memoriza, Qt más 1 sería el mismo Q, porque recuerden que 0, 0 es memoria. Miren aquí. Cuando RS es 0, 0, dice memoria del estado anterior. Memoria del estado anterior. ¿Cuál es el estado anterior? 0. Entonces, el nuevo estado es 0. Ahora, cuando S es 1, recuerden esta parte. Cuando S es 1, no importa el estado anterior. Cuando S es 1 y R 0, ajusta un dato en la salida de arranque. No importa lo que esté pasando en el estado anterior, ajusta un dato. Me voy a saltar aquí, a esta parte, donde también tenemos S0 y, perdón, S1 y R0. Es igual que cambio. 01, 01, ¿ya? 01, 01. Si les digo que cuando S es 1, no importa el estado anterior, ajusto 1, entonces aquí también ajustaría 1, ¿no? Sin importar este estado anterior. Ahora, ¿qué dice aquí?
que cuando R es 1, resetea y pone a 0 la salida. Entonces, aquí tenemos R1 es 0. Cuando R es 1 y S es 0, sin importar el estado anterior, resetea y pone a 0 la salida. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos un R1, S0. R1, S0. Igual que acá. Entonces, ¿qué dijimos? Que cuando R es 1 y S es 0, y no importa, ¿sí? No importa el estado anterior, resetea y pone a 0 la salida. Miren, este es el secreto, ¿no? El truco. Igual que acá. Ahora, este 1,1 dice es indeterminado. Por lo tanto, es como nuestro estado prohibido, ¿verdad? Entonces, el 1,1 vamos a ponerle X, porque no sabemos lo que va a pasar. Igual acá, 1,1, X, porque no sabemos lo que va a pasar. Sin importar cuál sería el estado anterior, cuando R y S son 1,1, es X. Ahora, ¿qué dijimos? Cuando R y S son 0,0, memoria del estado anterior. Aquí sí tomamos en cuenta. ¿Cuál es el estado anterior de Q? Este Q. Entonces, cuando es 0,0, memoriza el estado anterior. En este caso, el estado anterior era 0, lo memoriza en 0. Pero en este caso, el estado anterior es 1. Entonces, el nuevo estado sería 1. Esta es nuestra tabla de verdad. Q negado niega todo. Aquí sería 1, aquí sería 0, aquí sería 1, aquí seguiría siendo X porque no sabemos. Aquí sería 0, aquí 1, y aquí indudablemente X porque no sabemos. Es un estado indefinido. Entonces, miren, esta es la tabla de verdad del flip-flop RS con reloj. Ahora, tuvimos el primero, el flip-flop RS. Después apareció el flip-flop RS con reloj para tener en cuenta el estado anterior, que aquí no sabíamos, ¿no? Aquí no sabíamos cuál era el estado anterior. Aquí ya lo estamos sabiendo. Aquí ya lo estamos tomando en cuenta, mejor dicho. Pero esta versión RS fue mejorada con el flip-flop D. ¿En qué sentido fue mejorada? En dos sentidos. Primero, este de acá. Este estado indefinido que nos está molestando, ¿no? Nos está molestando porque no sabemos cuál es la salida. Si es 1 o es 0, no sabemos, es indefinido. Entonces, este 1,1 sería como prohibido. Entonces, si sería como prohibido, lo mejoraron y dijeron, ¿por qué no una sola entrada? D, y se acabó. Y D significa datos. D significa datos. Entonces, en este caso, recuerden, cuando tenemos el flip-flop tipo D, podríamos decir que todo esto, o sea, el estado anterior de Q, no lo tomamos en cuenta. Si no lo tomamos en cuenta, nos quedamos con una sola entrada, D. Y si nos quedamos con una sola entrada, como es binario elevado a 1, 2 elevado a la 1 es el mismo número, entonces podríamos decir que esto tampoco toma en cuenta y nos quedamos así. Y dice que D es igual a QT más 1. O dicho de otra manera, QT más 1 es igual a D. ¿Ya? Entonces, si D es igual a QT más 1 o QT más 1 es igual a D, entonces si D es 0, QT más 1 es 0. Si D es 1, QT más 1 es 1. Obviamente Q negado sería lo contrario. Si aquí es 0, aquí sería 1, aquí sería 0. Entonces, observen qué sencillo es el flip-flop tipo D. Bien fácil. D significa datos, ¿verdad? Significa datos. Y podríamos decir que T ahora es el que decide cuál es la salida. Pasemos ahora al flip-flop tipo JK. El flip-flop JK fue una versión también mejorada del tipo D y obvio mejorando el RS. Entonces aquí tenemos una versión más mejorada. ¿Qué tiene de especial? J
para nosotros, J sería igual a S. ¿Ya? Si quisiéramos compararlo con el RS, J es igual a S. Y vamos a ponerlo así para que se note bien. Y, a ver, así, ya está. Y K es igual a R. Es igual a R. Entonces, esto que estoy poniendo acá nos ayuda porque nos permite darnos cuenta, al comparar con el RS, al compararlo con el RS, nos permite darnos cuenta cuán fácil es poder entender el flip-flop JK. Entonces miren, K es R y J es S. Recuerden que S, cuando es 1 y su contrario es 0, asigna un 1, sin importar lo que pase. Y K, si fuera R, entonces cuando R es 1 y su contrario es 0, resetea y pone a 0 la salida sin importar lo que pase en Q. Vamos a ver. Y cuando los dos, miren aquí, cuando los dos, R y S, son 0, 0, memoria del estado anterior. Lo mismo es aquí. Veamos. Entonces tenemos JK 0, 0. Entonces esto es memoria del estado anterior. ¿Cuál es el estado anterior? 0. Entonces 0. ¿Qué tenemos aquí? K es igual a R. Entonces si K es 1, es como si fuera R es 1, resetea y pone a 0 la salida sin importar todo lo demás. Claro, siempre y cuando K1 y J0. J0. Ahora, si J fuera 1 y K fuera 0, recuerden que J es como S. Y S es ajusta un dato a Q sin importar lo que hay antes. Entonces, si J hace eso, pues dice J1, K0, ajusta un dato, sin importar lo que hay antes, ajusta un dato. Y la salida sería 1. Voy a dejar esto para el final. Voy a dejarlo para el final. Aquí tenemos 0, 0 de nuevo. 0, 0 dice es memoria del estado anterior, igual que aquí. Entonces, memoria del estado anterior a 1, igual acá. El estado anterior es 1, entonces memoriza el estado anterior 1. Esto es igual que esto, ¿verdad? Cuando K es 1 y J es 0, resetea, pone a 0 sin importar lo demás. Recuerden eso. Cuando J es 1 y K es 0, sin importar lo demás, pone un dato o ajusta un dato. Muy bien, hasta aquí el JK, hasta aquí es muy parecido al flip-flop RS con reloj. Muy parecido. Pero si hemos dicho que el flip-flop JK es la versión mejorada del RS, ¿cómo podría mejorarlo si en estos momentos son iguales los dos? Ajá, aquí. Cuando teníamos 1, 1, era indeterminado el valor, ¿verdad? Era indeterminado. Por lo tanto, no queríamos que se nos presente donde R y S sean 1, ¿no? No queríamos, era como prohibido para nosotros. Pero en el JK ya no es prohibido, ya no lo es. Cuando J y K son 1, 1, Q es el complemento del Q anterior. Repito, cuando J y K son 1, 1, el nuevo estado de Q es el complemento del estado anterior de Q. ¿Qué significa complemento? Complemento es igual a lo contrario, ¿verdad? Lo contrario. Entonces, si Q anterior, el estado anterior era 0, el complemento, o sea, lo contrario, sería 1. En este caso,
Si el estado anterior es 1, su complemento sería 0. Entonces, aquí ya no tenemos las X de acá. Por eso decimos que es una versión mejorada. El Q negado es lo contrario a Q. Si acá es 0, acá es 1, 1, aquí sería 0, 0, 0, aquí sería 1, aquí sería 0, y aquí sería 1. ¿Muy bien? Pero así como el RS tiene su D, una versión más reducida, el JK también tiene su versión reducida. Flip-flop T. T viene de la palabra toggle de inglés, que significa complemento. Y es casi lo mismo que esto, solo que con una sola entrada. Pero es igual. Cuando es 0, acá, memoriza el estado anterior, entonces 0. Cuando es 1, acá, unos, complementa el estado anterior, entonces sería 1. Cuando es 0, memoriza el estado anterior, pues sería 1. Y cuando es 1, complementa el estado anterior, entonces lo contrario sería 0. Q negado es lo inverso, aquí sería 0, 0 y aquí sería 1. Entonces repito miren, este es bien fácil. Cuando es 0, memoria. Memoria del estado anterior. Si Q es el estado anterior 0, entonces la memoria es 0. Cuando es 1, complementa el estado anterior. O sea, si era 0, lo vuelve 1. Si es 0 nuevamente, memoria de 1, o sea, memoriza el estado anterior, 1. Y cuando es 1, complementa el estado anterior, en este caso es 1, lo vuelve 0. Muy bien, de esta manera hemos podido ver los 4 flip-flops. Los 4 flip-flops que hemos estudiado. Es una forma de verlo rápido, pero me gustaría que puedan comparar estas tablas de verdad y puedan memorizarlas y puedan grabarlas, porque más adelante vamos a seguir trabajando con esto y vamos a seguir haciendo más combinaciones de flip-flop. Por ahora es todo lo que tengo que decirles. Éxitos y hasta la próxima clase.